El Atlético madrileño golea al Teruel y se mantiene una semana más en el liderato del grupo 2 de la Primera Federación. Comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un vídeo del canal. Estamos aquí para analizar lo que nos deparó este Atlético madrileño 3, Teruel 0. Un partido que se vio curioso en la primera parte por el juego del Teruel, por ese tan marcado 5-4-1 de los visitantes, pero que al final el madrileño, si bien no pudo ver puerta y le tuvo ciertas complicaciones en esa primera parte, en los 20 primeros minutos de la segunda tuvo un arreón ofensivo tremendo para ponerse 3-0 y al final acaban ganando esos 3 puntos que les sirve para seguir una semana más como líderes en la Primera Federación. Vamos a ir primero de lo más general a lo más individual y empezamos por el 11, que fue el siguiente. Salvador Esquivel bajo palos, línea de 4 para Javier Boñar, Alexa Puric, Dani Martínez y Julio Díaz, doble pivote para Martín Velotti y Javi Morcillo, que sustituía al sancionado Javi Serrano, Iker Luque por banda derecha, Arnau Ortiz por banda izquierda, de media punta Ryan Belait, y en punta la segunda novedad, Miguel Cubo, de tan solo 17 años, partía como punta referencia. La primera parte, el Teruel con ese marcado 5-2-3, que como bien contaba mi compañero Alex Cristino de Atlético Stats, acababa siendo un 5-4-1 o incluso un 4-1-4-1, vivía mucho de la segunda jugada, de ir mucho al duelo, de mucho choque, de ser muy intensos y de poco juego. Sobre todo lo que consiguieron fue a balón parado esas acciones en las que hicieron daño al madrileño, aunque es cierto que en alguna de ellas aprovecharon para marcar, pero las jugadas quedaron invalidadas por fuera de juego. El madrileño tuvo complicaciones para llegar al área rival, sobre todo por en ese juego interior le costó mucho por la acumulación de jugadores del Teruel, y más allá de un par de ocasiones como la de Javi Boñar en un rechace con un latigazo que se fue desviado de la portería que defendía Rubén Gálvez, y otra jugada a balón parado no tuvo más. Sí es cierto que Fernando Torres, como contó en la rueda de prensa, en el descanso ajusta varias cosas con sus jugadores, y en los primeros 20 minutos pasamos de un 0-0 a un 3-0. Primeros 20 segundos de la segunda parte, balón en largo para Cubo, mal despeje de la defensa, Miguel Cubo aprovecha porque lee bien la intención de ese balón, controla prácticamente con la rodilla, con pierna izquierda, derecha, se va prácticamente solo en carrera y defiende por el palo más cercano y con un disparo ajustado y potente, y pone el 1-0 en el marcador. Primer gol para Miguel Cubo con tan solo 17 años en el filial, un jugador que está yendo de menos a más en la temporada en el filial, y que abrió la lata en el marcador para ponerse por delante en el marcador, como bien decía, ante un rival que nos puso contra las cuerdas en la primera parte. A los 5 minutos, Ryan Belait recogía un centro de Martín Velotti desde la derecha y con un derechazo cruzado y ajustado al palo más lejano ponía el 2-0 en el marcador. Y ya minutos después, Miguel Cubo y Ryan Belait volvieron a ser protagonistas, combinaron entre ellos y Ryan Belait, aprovechando los espacios, cedió el esférico a Arnau Ortiz para que el catalán se plantara solo frente al portero y pusiera a placer el 3-0 en el electrónico. A partir de ahí el equipo fue gestionando bien los minutos que quedaban de partido, dio entrada a varios jugadores que debutaban en la temporada y el resultado pues no se movió mucho más. 3-0 para los de Fernando Torres, que suman una nueva victoria en casa, que se vuelven a hacer fuertes de local y que siguen otra semana más líderes en Primera Federación. Como notas destacadas, la actuación de algunos jugadores, pero primero, antes de ir al análisis individual de cada uno, voy a destacar, aparte de Miguel Cubo, Ryan Belait, Morcillo, los debuts la temporada de Jero Espina, que no había podido tener minutos hasta esta jornada contra el Teruel, y el debut de Ronaldo Nájera, que yo creo que dejó muy buenos destellos de calidad, porque al final es un jugador que viene de la primera división mexicana, y si bien es cierto que al principio no estuvo muy participativo, poco a poco se fue soltando más, empezó por la banda derecha, acabó de media punta, bajó a recibir en algunas ocasiones, combinó bien con sus compañeros, y bueno, ahora sí, vamos con el análisis individual de titulares y suplentes. Salvador Esquivel no fue el partido más destacado para el guardameta esteponero, que de hecho yo creo que en alguna acción dejó a deber, sobre todo en una mala salida en la segunda parte en la que acaba encajando gol, cuando no tenía que haber salido, en mi opinión, pero bueno, tuvo la fortuna de que la jugada había quedado invalidada por fuera de juego del atacante turolense, y con balón estuvo bien, en algunas salidas sí que estuvo a buen nivel, pero creo que ha habido partidos mejores
y esa pequeña mancha de esa salida que yo creo que no tenía que haber salido, igual le empaña un poquito, pero bueno, no creo que haya sido mal partido suyo, pero sí que creo que ha habido días mejores. Lo bueno, otra portería cero, la séptima en toda la temporada para el equipo, y a partir de las porterías a cero es cuando se puede luchar por lo más alto de la clasificación. Laterales, Javier Boñar y Julio Díaz. Creo que no estuvo ninguno destacado, pero no por nada malo, simplemente porque no tuvieron un papel relativamente relevante. Creo que Javi Boñar estuvo mucho mejor en defensa en ese 1 contra 1 defensivo, y Julio Díaz en los duelos sí que estuvo mejor en ese aspecto. Con balón estuvieron bien los dos, como vienen estando siempre en esta temporada. No creo que estuvieran muy destacados, pero su papeleta la solventaron muy bien, como también la solventaron los dos centrales, Alexa Puric y Dani Martínez. Dani Martínez yo creo que estuvo más destacado por esa salida de balón, por esa calidad con balón, por esa calidad para romper líneas en el pase y en conducción. Y en esa segunda parte, en la que no solo fue clave con balón, sino que tuvo varias arrancadas, ya ha entrado los últimos 15 minutos, en los que el partido ya estaba prácticamente sentenciado. Y me gustó mucho, especialmente en ese aspecto, porque los equipos de Torres se dedican a ser muy de mucho ritmo, de mucho ida y vuelta cuando el partido toca, sobre todo en contragolpes. Creo que es un equipo muy contragolpeador, y creo que es una baza a tener en cuenta del estilo de Fernando Torres. Y yo creo que en defensa estuvieron bien, creo que solventaron también su papeleta como mencionaba anteriormente, y creo que bueno, si bien no estuvieron muy destacados, sí que creo que lo estuvo más Dani Martínez, creo que estuvieron correctos, y esa portería cero pues al final suma para la confianza y para luchar por la parte alta de la clasificación. Creo que de lo más destacado de ayer fue el doble pivote. Martín Belotti, que no ha tenido un solo partido malo desde que llegó al Atlético madrileño. Un jugador que tiene un físico tremendo para esos choques, para esas disputas. Las segundas jugadas, anticipar, meter la pierna. Suele salir ganador a la hora de anticipar, a la hora de ganar esa segunda jugada, como mencionaba. Pero creo que el que mejor estuvo, sobre todo con balón, y mira que Belotti estuvo muy bien, fue Javi Morcillo. Y es que en la primera parte fue algo plomizo, no solo él, sino todo el juego. Pero en la segunda parte yo creo que dio una masterclass de cómo ser medio centro. Se incrustó entre centrales, como lo suele hacer Javi Serrano, para la salida de balón. Le dio mucho dinamismo al juego del equipo, y creo que está mejorando en esa toma de decisiones. No por tomar malas decisiones, porque tomaba buenas decisiones, pero lo que yo pensaba y pienso que puede mejorar es a la hora de soltar el balón. Creo que siempre tardaba un segundo de más, y cada vez está tardando menos en ese sentido, y creo que el equipo lo está notando porque genera cada vez más ventajas, le aporta mucho más dinamismo, y creo que el partido de ayer de Morcillo fue a destacar. Y además, siendo sustituto por un día de Javi Serrano, que suele ser el ancla del equipo en ese doble pivote. Pasamos a la zona ofensiva. Recordamos que por derecha está Vizquel Luque, por izquierda Arnau Ortiz, Rayán Vélez de media punta y Miguel Cubo de delantero referencia. Ni Arnau ni Iker tuvieron un día espectacular, pero sí que fue más positivo lo de Arnau, porque al final, en un partido que estaba ya prácticamente sentenciado, porque el Teruel con el 2-0 ya prácticamente se había rendido, entre comillas, Arnau vuelve a ver puerta. Ataca muy bien los espacios, recibe un pase estratosférico de Ryan Belaid, y prácticamente a placer pone el 3-0 en el marcador. Está teniendo mucha eficacia de cara a puerta, está de dulce en la fase ofensiva, y que siga sumando cifras es muy positivo para él. Ya son 7 goles en 13 jornadas. Ryan Belaid creo que tuvo su gran noche en el día de ayer. Es un jugador del que siempre se le ha pedido más, porque lo puede dar, porque sabemos cuál es su calidad con balón, sus detalles técnicos. Es un jugador que tiene atesora una calidad tremenda, y ayer con gol y asistencia lo vuelve a demostrar. Si consigue regularidad, que es lo que yo creo que más se le necesita, o mejor, más puede mejorar en ese sentido, el madrileño, si ya aspira a ascender a la Liga Hypermotion con un Ryan a mejor nivel aún, podemos aspirar a absolutamente todo. Y bueno, qué decir de Miguel Cubo, segunda titularidad consecutiva, 17 años, y marca un gol a los 20 segundos de empezar la segunda parte para desatascar el partido. Un partido que, como decía antes, estaba siendo correoso por el juego del Teruel, y al final él, si bien la primera parte no estuvo muy acertado porque apenas le llegaron balones, en esos primeros 30 segundos fue diferencial. Creo que siempre que ha jugado, aunque lo haya hecho hasta ahora de suplente,
ha generado cosas. Con el Alcorcón generó una roja, en uno de los primeros partidos del madrileño generó otra expulsión a favor, y ayer marcó su primer gol con el filial, lo cual es muy meritorio teniendo en cuenta que apenas tiene 17 años, que hizo pretemporada solamente con el filial de Fernando Torres y que ha subido desde el Juvenil B, donde marcó 35 goles en Liga Nacional Juvenil. Desde luego se acaban los calificativos para describir lo bueno que es Miguel Cubo y animarle a que sigan esta línea, porque desde luego que es atlético y siempre ha tenido mucha humildad y los pies en la tierra. Vamos ahora con los suplentes. Los dos primeros en entrar fueron Darío Sitz y Ronaldo Nájera. El mexicano debutó con el filial en Primera Federación. Primer partido que hubiera sido en Marbella, pero por esa intoxicación alimentaria del filial no pudo debutar. Y bueno, al principio no estuvo muy participativo, pero poco a poco se fue soltando. Jugó primero por derecha, luego por el centro, cuando entró Omar Llané como media punta. Y tuvo detalles de calidad que yo creo que van a ser de mucha ayuda para el filial. Creo que es un jugador que tiene mucha polivalencia en ese sentido, que tiene rapidez a la hora de ocupar espacios, y además su zurda, que por lo que yo tenía de referencias hay que tener muy en cuenta porque tiene mucha calidad, y recordemos que al final viene de la primera división mexicana, que no es baladí. Y Darío Sitz, que bueno, ha tardado algo más en recuperarse de su lesión, se le notaba algo falto de ritmo, pero sí que ha tenido un par de destellos a la hora de descargar el juego de espaldas, que yo creo que por lo que le pide Torres a los delanteros le va a venir muy bien. Entraron después Coque Mota, Jero Espina y Omar Llané. Me alegro mucho por Jero Espina porque es un jugador del que me preguntáis mucho. Es un jugador que no había tenido minutos hasta esta fecha en la temporada. Y bueno, en un par de situaciones yo creo que se pasó un poco de frenada. Pero en general estuvo bien. Con balón suele estar bien. En defensa suele estar correcto como lo estuvo ayer. Pero yo me quedo más con Omar Llané, que normalmente cuando llega a último tercio parece que se aturulla un poco, y ayer tuvo un par de ocasiones para incluso poner el 4-0 en el marcador. Y Coque Mota, que en el 1 contra 1 yo creo que le faltó un poco más de calma, pero tuvo un muy buen pase para Omar Llané para llevarse asistencia, y yo creo que ayer en esos pocos minutos que dispuso, creo que ha estado mejor que otros días y creo que se ha notado más. Así que nada, esto ha sido el post partido, espero que os haya gustado. Cualquier sugerencia, duda o cuestión que me queráis consultar, o incluso para mejorar del canal o de los vídeos, me lo dejáis en la cajita de comentarios, y os espero en el próximo vídeo. Chao, chao.